Buenas tardes hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga grandemente. Em, Hoy continuamos con nuestra lectura y nuestro estudio del Evangelio según Lucas y lo que nos toca para hoy es Lucas 9 del 18 al 27. Quiero dar gracias a Ricky, Dani, a Aldo y a Dayana por haber participado de la lectura comunitaria. Así que escuchamos Lucas 9 del 18 al 27 y luego continuamos con el estudio. Muchas gracias hermanos, bendiciones. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó, diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Pero él les mandó a que nadie dijera esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Además, les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios. Bueno, muchísimas gracias chicos por formar parte de la lectura comunitaria para este miércoles, para esta lectura y para este estudio, así que muchísimas gracias. Y bueno, continuamos entonces trabajando un poquito ahí en los versículos 18 y 27 del capítulo 9 y voy a recapitular un poco lo que nos quedó de la semana pasada, que eh, había dicho de que Lucas en su relato omitía a la segunda multiplicación de panes, que es la de los 4.000, y que también omitía, o lo que es llamado como la gran omisión de Lucas, omitía todo lo que viene después de la alimentación de los 5.000, en donde hay un cuestionamiento entre los discípulos, entre las levaduras y todo eso, bueno, que Lucas lo omite y va directamente al grano de la confesión de Pedro. La confesión de Pedro en los diferentes evangelios, obviamente que en los tres siguen a Marcos, los dos en realidad, Mateos y Lucas siguen a Marcos, ¿sí? Pero en los tres tienen sus diferentes perspectivas. Por ejemplo, en Marcos es el momento, la bisagra del Evangelio de Marcos. Sí, es donde Jesús viene diciendo que se guarda el secreto sobre él, que nadie diga nada, que nadie diga nada, y en ese momento es el momento en donde se lo reconoce primera vez como el Cristo, como el Mesías. Y a partir de ahí se termina se termina el secreto mesiánico y comienza el viaje a Jerusalén. Bueno, aquí en Lucas pasa algo similar, pero como lo que no quería hablar tanto de Marcos, perdón. Pero básicamente Lucas lo que hace, y ya lo habíamos hablado, lo había comentado en su momento, Lucas reordena mucho las cosas. Ya de por sí, en el capítulo 1 al inicio, donde dice que cuando hace la dedicatoria hacia Teófilo, y que hay muchas cosas escritas sobre Jesús, pero él buscaba compilarla a todas. Entonces es una especie de gran compilador, o también hay muchos comentaristas que lo llaman como el primer bibliógrafo, ¿no? El que hace una bibliografía de Jesús o hace un compendio de todas las cosas. Y entonces en esta omisión lo que hace es ir reacomodando las cosas también para su teología o para lo que quiere ir marcando. Entonces hay cosas que Lucas va tomando, va siguiendo a Marcos,
pero va reordenando de una manera diferente. Por ejemplo, cuando hay duplicados, trata de no incluirlos, o si los incluye los hace para reforzar o marcar algo en particular, ¿sí? No es, hermanos, esto no es ninguna herejía ni nada, pero bueno, es parte de la tradición sinóptica, ¿sí? Y de estas referencias que se hace hacia el Evangelio de Marcos, y obviamente también hay muchos otros escritos y otras cosas que fueron conformando a la redacción final de cada evangelio, ¿sí? Esto es un poco lo que vendría a ser, o lo que se llama como crítica de la redacción, ¿sí? Se trata de buscar cómo es que está ensamblado y el por qué. Y un poco yo ya lo veníamos hablando de que en el capítulo 9 como que van vinculándose muchas de las cosas hasta el versículo 51, donde Jesús decide que tiene que ir a Jerusalén. Y por ejemplo, bueno, veníamos hablando en la primera parte, ¿sí? Cuando Jesús envía a los 12, de que Herodes se pregunta quién es este. Después aparece la alimentación de los 5.000 y aparece esta figura como de rey que abarca a todos, a Jesús como rey, no solo de lo material, no solo por el alimento, sino por algo más, ¿no? De una manera integral, que era lo que veníamos hablando la semana pasada. Entonces va como tomando ese papel de Mesías, aún sin ser declarado como tal. Y acá en estos versículos que nos tocan para hoy es precisamente la declaración de Jesús como el Mesías. Pero obviamente es un Mesías que tiene que ser un Mesías no como lo esperaban los judíos, y no es como lo esperaban los judíos con todo su esplendor. Ya de por sí Lucas nos plantea que Jesús llega humildemente, no llega como un Mesías con todo el oro y con todo el resplandor, que lo vas a librar al pueblo de la opresión de los poderes y de los reyes, que en verdad libera, pero libera de muchas cosas mayores, como las cadenas, como el pecado, como, bueno, nos da la salvación, nos da la vida eterna, ¿sí? Entonces, esa división o ese entendimiento diferente del Mesías que estaban esperando los judíos, en Jesús se ve de manera diferente. Y acá es uno de estos puntos que se remarcan en lo que vamos a ver. Así que comenzamos poco a poco en el versículo 18. Dice: un día cuando Jesús estaba orando para sí, estando allí sus discípulos, le preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Interesante, ¿no? Siempre todas decisiones importantes en la vida de Jesús y en la vida de los discípulos siempre pasa rodeado de la oración, ¿sí? En este momento nos dice o nos muestra otra forma de oración, que es la oración para sí mismo, ¿sí? No es una oración comunitaria, sino que es una oración para él mismo, pero estaba orando. Entonces le surge esta duda: ¿quién dice la gente que soy yo? Y en el versículo 19, ya lo habíamos visto hace un par de semanas atrás, aparecen las respuestas de los discípulos con las mismas, o con lo mismo que ya nos había anticipado Herodes, ¿sí? Hacemos ahí el nexo y el hilo con el pasaje del capítulo 9, versículo 7 en adelante, que ahí es donde se hacen las mismas preguntas. Y dice: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los antiguos profetas ha resucitado, respondieron. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? El Cristo de Dios, afirmó Pedro. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran esto a nadie. Esta confesión de Pedro toma la posta, ¿sí? Toma la posta en decirle: vos sos el Cristo de Dios, vos sos él, o también puede entenderse: vos sos el elegido de Dios. Cristo quiere decir elegido, o también, bueno, lo podemos poner como Mesías, el Mesías de Dios, el elegido de Dios. Y con esto está afirmando el señorío de Jesús sobre todas las cosas, ¿sí? Entonces acá, a través de, por más que fue Pedro el que tomó la palabra, es la
digamos, la confesión cristológica de la comunidad, ¿sí? Esto representa la confesión cristológica de la comunidad, o sea, de los discípulos. Bueno, ¿quiénes soy yo? Bueno, no sos. Pedro salta y le dice, nos dimos cuenta que no sos o sea, algunos dicen, otros dicen que sos Juan el Bautista, que sos Elías, que sos uno de los profetas resucitados, pero inmediatamente la confesión de ellos y en boca de Pedro es, vos sos el Cristo de Dios, ¿sí? Vos sos el Mesías. Entonces Jesús dice que les ordenó que no digan nada a nadie de que Él era el Cristo. Y acá vamos a entrar un poquito en el tema del mesianismo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba esperando un Mesías que los libere de la opresión digamos, humana, de la opresión que estaban viviendo por los gobernantes, por los reyes, por los romanos, por todo el contexto sociopolítico, si se quiere. Y que venga, obviamente, y esperaban un rey descendiente de David con toda la gloria, todo el oro, que venga y que haga estragos. Sin embargo, el reinado de Jesús, el reinado de Dios, pasa por otro lado, ¿sí? Entonces, no guarda este silencio para que la gente no se acerque a Él solo como Mesías, sino que realmente se pueda acercar a Él, pero para acercarse a Dios y al reino de Dios. Y dice, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas, versículo 22, tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazados por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Acá Lucas hace algo muy interesante, que es en la misma confesión de Pedro es enganchar el primer anuncio de la pasión de Jesús. Y no lo hace adrede, porque precisamente luego de que Pedro lo reconoce como Cristo, como Mesías, como el que ha de venir, ¿sí? Como el elegido de Dios que ha de venir, luego de esto, también al ordenarle que se queden callados, que no digan nada, les pronuncia estas palabras de qué es lo que tiene que hacer este Mesías. O sea, precisamente, y con otro título cristológico también, que es el Hijo del Hombre, ¿sí? Que muchas veces lo asociamos, o muchos comentaristas y nosotros también lo asociamos, a la venida del Hijo del Hombre entre las nubes, como lo relata Daniel, o bueno, también en otras partes del Evangelio, pero a ese Hijo del Hombre que va a venir con toda su gloria, con esplendor, ¿sí? Pero sin embargo, Jesús está diciendo que Él es el Hijo del Hombre, pero tiene que sufrir muchas cosas. Entonces, acá les está ya adelantando y anunciando qué es lo que está por pasar, qué es lo que Él tiene que atravesar, qué es lo que Jesús tiene que atravesar para cumplir esa promesa mesiánica, si se quiere, entre comillas. Entonces, tiene que ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, toda la cúpula, digamos, política religiosa. Y es necesario que lo maten y que resucite el tercer día. Dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve a su cruz cada día y me siga. Y acá, otra cosa muy interesante que hace Lucas es enganchar o recordar cómo debe ser el seguimiento del discípulo, cuáles son las 3 condiciones del seguimiento del discípulo, con la condición de qué es lo que va a pasar o qué es lo que tiene que atravesar el Hijo del Hombre, qué es lo que tiene que atravesar Jesús. Luego del primer anuncio de la pasión, ahí pegadito pone, bueno, si ustedes están dispuestos a seguirme, esto es lo que tienen que hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere ser mi discípulo? Que se niegue a sí mismo primero. Acá no me acuerdo si lo comentamos en alguno de los miércoles o no, pero recuerdo, negarse a sí mismo es negarnos a nuestros propios egoísmos, a nuestro propio ego, a nuestro propio yo, poder dejar de que el Señor tome lugar de esas cosas que nosotros no le damos el lugar necesario, o que nuestros egoísmos toman parte en nuestra vida cotidiana. Lleve su cruz cada día. Interesante. A diferencia de Mateo y de Marcos,
Lucas añade cada día. Los otros dos evangelistas ponen cargue su cruz o lleve su cruz. Lucas pone cada día. Cada día debemos llevar nuestra cruz. Cada día debemos presentarnos tal como somos ante el Señor, ¿sí? Negarnos a nosotros mismos, llevar nuestra cruz todos los días. Las dos cosas es cada día. Y seguirlo. Y obviamente seguirlo también cada día, ¿sí? Entonces, seguirlo, pero ¿seguirlo en qué? En este momento en donde Él va a estar yendo hacia Jerusalén. En este momento en donde ese camino hacia el cual Él después va a ser glorificado por medio de la resurrección. Pero que en el medio va a tener que sufrir todas estas cosas. Y Él se los está adelantando. ¿Sí? Está adelantando qué es lo que va a pasar y qué es lo que tienen que vivir ellos también. Entonces dice, bueno, pegado con esto en las condiciones del discípulo, ¿sí? Es el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Y acá, bueno, es un poco qué ponemos en la balanza, ¿no? Cuando queremos salvar nuestra vida por ahí física, material, nuestra condición o algo en particular, en verdad estamos perdiendo una parte o parte de la vida espiritual o parte de la vida en el Señor, o en la que tenemos que entregar al Señor. Entonces, cuando nuestra vida la ponemos al servicio del Señor, la estamos salvando, la estamos ganando. A ver, no es por obras, es por fe, pero me refiero a eso, ¿sí? A poder estar cada día enfocado y buscando del Señor. Y en el versículo 26, es un versículo muchas veces que a veces lo recibimos en varios memes, ¿sí? O no sé si memes, en realidad en cadenas, no memes, pero lo recibimos en cadenas que, bueno, si no hacemos tal cosa, y nos ponen este versículo, ¿no? De que si no lo repartimos a 10 personas, a 10 contactos, por ejemplo, no sé, viene una oración y esa oración hay que repartirla a 10 contactos, y si no lo hacemos, ponen este versículo que dice: si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. O ponen la versión de Mateo, de Marcos, pero bueno, es básicamente se pone siempre al final este versículo, y en verdad quiere decir que esta vergüenza, porque, a ver, ya tuvimos, ¿no? en algunos pasajes, algunos versículos que por ahí que nos cuestan como encontrarle la vuelta. Pero yo quiero dar un pantallazo de lo que dice un comentarista sobre esto, que dice: la vergüenza, esa vergüenza implica la desilusión o el desencanto por pertenecer a Jesús o por haberse identificado con su causa. ¿Sí? En el versículo anterior nos dice de que aquel que pierda su vida por mi causa la salvará. Entonces, acá lo que está diciendo es que si alguien se avergüenza de mí, que aquel que se desencanta de cómo es mi causa, de cómo es mi vida, de cómo yo quiero transmitir el reino de Dios, bueno, de alguna manera, cuando el Hijo del Hombre venga en su poder, o en su gloria, perdón, no en su poder, cuando venga en su gloria, también va a estar descontento de esta persona, de esta actitud, ¿sí? O va a estar desilusionada. Pero creo que no lo tenemos que tomar como algo de decir, bueno, tengo que hacerlo sí o sí porque si no tengo este versículo bíblico que me condena. Me gustaría dejarlo claro. Sí tenemos que hacer la primer parte de que es el ser discípulo, ¿no? Negarnos a nosotros mismos, llevar nuestra cruz y seguirlo al Señor cada día, todos los días, ¿sí? Hasta cuando Él venga. Es interesante también que la gloria en este pasaje, o en Lucas, la gloria no solo corresponde a Jesús, no corresponde tampoco solo al Padre, sino que corresponde al Hijo del Hombre, o sea, a Jesús, al Padre y a los santos ángeles, ¿sí? Acá Lucas abarca al Padre y a los santos ángeles y a Jesús cuando sea la segunda venida, cuando sea la venida, ¿sí? La gloria está en ellos.
Dice, bueno, además les aseguro, versículo 27, les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios. Y es interesante esto porque, no sé, digo mucho que es interesante todo, porque realmente es todo muy interesante. O siempre descubro las cosas que son interesantes y me gusta marcarlas un poco. Y dice que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios. Con este versículo lo que está declarando Jesús, no está declarando que en algún momento va a venir el reino de Dios. ¿Sí? Más allá de todo lo que comentó antes, de que tiene que sufrir y pasar y atravesar, y que es necesario que lo maten y que resuciten, y todo lo que va a estar por venir de ahora en más en adelante hacia el camino hacia Jerusalén, hacia la cruz, sin embargo les está diciendo, no les está prometiendo algo o no les está anunciando un advenimiento en un futuro a los que están ahí presentes, sino que es el ya. Antes de que ustedes sufran la muerte, antes de que ustedes fallezcan, el reino de Dios, ustedes los van a ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es precisamente el reino de Dios es Jesús mismo, es Jesús encarnado, es Jesús haciendo ese camino hacia la cruz, es ese Jesús que después va a resucitar y a través del resucitado, a través de Jesús resucitado, muchos de los que incluso se van a seguir no van a seguir creyendo, no van a seguir dudando, van a seguir, en el caso de Pedro, lo va a negar, ¿sí? Van a seguir con sus vidas de altibajo como las tenemos nosotros, tal cual somos nosotros, que tenemos nuestra vida de altibajo, nuestra vida cristiana de muchos altibajos, ¿sí? También les pasa a ellos, pero aún así Él les promete y les dice que el reino de Dios ustedes los van a ver ahora, ya. Y esto también un poco es parte de la teología de Lucas, del Evangelio según Lucas, que es el hoy, ¿sí? El hoy es muy importante en Lucas. Hoy es necesario que entre en tu casa, le dice a Zaqueo varias veces. Hoy nos ha nacido un Salvador, hacia el principio del Evangelio. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, en este momento es lo mismo. No está anunciando algo extremadamente futuro, sino que antes de que vos veas la muerte, antes de que llegue tu hora, vos vas a ver el reino de Dios. ¿Y cuándo es eso? Hoy, ahora, en el presente, en algún momento de ahora, de ya, del presente. Entonces, es muy interesante cómo cada día de seguir a Jesús, de negarse a sí mismo y de llevar la cruz cada día, es cada día buscar el reino de Dios también en nuestra vida. Cada día reconocer que el reino de Dios está en medio nuestro y no es algo extremadamente futuro, venidero, inalcanzable, sino que Jesús como reino de Dios y su señorío, ¿sí? Su señorío de Dios está en medio nuestro y nosotros tenemos que ir en pos de ello. Entonces, acá podemos haber dividido o haber tenido muchas cosas desde el reconocimiento, ¿sí? de Jesús como el Cristo, como el Mesías, pero también es una invitación a seguir siendo sus discípulos, ¿sí? A pesar de no ser ese Mesías que todo el mundo espera, que todo el pueblo de Israel espera que venga con espada, con oro, con todo para liberarlo de la posición, sino que verdaderamente venga con el poder de Dios, con la gloria de Dios, para poder transmitirnos el reino y el señorío de Dios en nuestras vidas. Entonces, hermanos, para terminar quiero que nos animemos a que podamos en la primera parte reconocerlo a Jesús como el Cristo de Dios, ¿sí? Como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Nos animo a que podamos cada día negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestros egoísmos, a negarnos también a aquello propio que impide nuestra relación con el Señor, a que carguemos nuestra cruz, aunque aún así como seamos, como hay una canción de Jesús Adrián Romero que se llama Tal como soy, Señor, que de esa misma manera, tal como somos, nos presentemos ante Él cada día y que lo sigamos cada día, que no claudiquemos cada día, porque cada día, y lo estoy repitiendo demasiado, pero
es parte del Evangelio de Lucas, el hoy, el día, lo diario, ¿sí? Es donde nos encontramos con el Señor y es donde nos acercamos a Él y por consiguiente también nos acercamos a su reino y su reino nos rodea y nos cubre. Y obviamente gozamos de la salvación y gozamos de todas sus bendiciones y también podemos comprender en los momentos de prueba que somos instruidos y enseñados y animados a seguir en fe. Y como parte de todo el Evangelio es seguir aumentando y seguir creciendo en nuestra fe. Así que, bueno, hermanos, muchísimas gracias. La semana que viene continuamos con la transfiguración, que es Lucas 9, versículo 28 al 36. Así que, bueno, hermanos, ya nos estamos acercando casi al versículo 51, donde ahí es donde se hace el centro narrativo que les venía comentando, y es ese momento de inflexión en donde Jesús ya deja la predicación por las aldeas y va directamente enfocado hacia Jerusalén. Así que bueno, hermanos, que en este camino, que en todos estos días podamos seguir negándonos, seguir cargando nuestra cruz y seguir siguiendo, valga la redundancia, a nuestro Señor. Así que bueno, hermanos, muchísimas gracias. Dios los bendiga grandemente.